Bendito y alabado seas, Padre eterno, Dios de nuestro Padre, Abraham, Isaac y Jacob, por este hermoso día de reposo, donde tú, Señor, nos mandas y nos llamas a poder venir a ti. Gracias, Señor, por este día y por la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, por tus promesas dadas a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Solo tú eres el camino, Señor, a la vida, para que podamos seguir adelante, así como lo fueron nuestros padres, aún sin esperar la promesa. Tú, Señor, fuiste fiel y siempre estuviste presente en todos los días de sus vidas, Señor. Que sea así también con todos nosotros y aún más en esta porción, que seas tú, por medio de tu Espíritu, que nos guíe en este sendero de esta vida para poder cumplir tu llamado, tu propósito, tu ministerio, Señor, con nuestra vida, nuestra familia y con todos los que tú nos permitas poder compartir. Gracias, Padre eterno, por esta palabra y por lo que tú nos concedes cada día. A ti sea siempre el poder, el honor y la gloria, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, Señor. Y bueno, vamos con la porción en esta semana, con la parashá número 7, Vayetse. Significa, y él salió. El Eterno es bueno y sigue preparando a la novia, a su Keilah, para poder recibir al novio, a Yeshua, levantando la Torá, y a Yeshua la Torá viviente. La porción en esta semana de lecturas están en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 28, versículo 10 al capítulo 32, versículo 3. En la Haftará, el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 13 en adelante al 14, versículo 9. En la Brit Hadashah, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 43 al 51. Y comienza diciendo, Bereshit, capítulo 28, versículo 10, y salió Jacob de Beersheba y se fue a Harán. Y conectamos con el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 21, que dice, por la fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bastón. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción. Vemos que todos los padres quizás se han sentido grandemente en sí bendecidos de una manera u otra por la llegada de un hijo. Pero luego viene la pregunta, ¿qué nombre se puede poner al niño o niña? Claro está que se quiere que uno tenga un nombre bonito, especial. Puede ser también que los padres argumenten a favor o en contra de llamarlo según el nombre de los padres, abuelos, algún familiar o quizá de algún nombre que esté de moda o algo bonito, ¿no? Pero en la cultura hebrea de la Torá no es así. El nombre de cada persona es muy importante, ya que conlleva inherente ahí el nombre, una visión profética de lo que va a ser su vida aún en el futuro. Por lo tanto, un nombre siempre expresará el carácter y la identidad del que lo lleva. Y también ocurre que en algún momento de la vida de un creyente puede haber un cambio de nombre, como es el caso de nuestro padre Abraham con su esposa Sarai, que fue por nombre Sara, y de Jacob por nombre
a Israel, y otros significados que con ello un nuevo comienzo también en su andar con el Eterno. Por eso cuánta importancia tiene el nombre de cada persona para poder cumplir su llamado, porque muchas veces el nombre también conlleva el llamado y el propósito que, según el Eterno, va a dirigir en esa persona. Así que, si alguien necesita un cambio de nombre, vaya al Eterno, haga su conversión con Yeshua, sumergirse en aguas profundas, en la Tevilá, en el bautizo, bueno, para poder limpiar y poder recibir el Espíritu del Eterno por medio de Yeshua, para poder tener un nuevo nombre y así cumplir el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que bueno, en estas porciones de las lecturas de la Parashá hemos estado viendo la historia de los patriarcas, y aún más con esta porción que nos toca, nos encontramos con la historia y vida de Jacob, y aquí vamos a ver que está huyendo de la ira de su hermano, lo cual le obligó a abandonar su hogar, y en su camino de Beersheba al lejano Harán es donde se encontraría ahí con la familia de parte de su madre, lo cual primero es donde llegó a un cierto lugar y se dice que allí pasó la noche. Y lo que hizo fue que tomó una de las piedras ahí como almohada y se acostó para dormir. Así que en esta porción vemos que Jacob es quien continuará la bendición por el hijo de la promesa, como dice Génesis capítulo 25, versículo del 21 al 23. Entonces aquí, referente a Jacob, una pregunta: ¿usarías tú una piedra para dormir? Algo interesante aquí, bueno, tener un pequeño resumen de esta hermosa reflexión, que tal piedra era algo más que una simple roca. Mientras que Jacob estaba durmiendo sobre esa piedra, el eterno Yud-Hei Bat-Hei le dio un sueño con un propósito divino. Jacob vio una escalera en un sueño ahí apoyada en la tierra, y que dice que alcanzaba el mundo celestial con sus ángeles, que eran mensajeros del Eterno, que descendían y ascendían sobre ella, tal como dice Génesis 28, versículo del 10 al 12, Primera de Corintios 10, versículo 4, y Juan 1, versículo 51. Primera de Corintios 10, versículo 1 en adelante nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros abot, en hebreo padres, estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí en el versículo 1 vemos que cuántas personas nacidas de nuevo tristemente permanecen en la ignorancia del hecho, y el hecho que sus padres físicos fueron los que salieron de Egipto. Este capítulo fue escrito para que termine nuestra ignorancia en esta área. Y aquí en el verso 1, el apóstol Pablo, un judío y a la vez fariseo, afirmó que los padres físicos de la congregación de Corinto eran realmente aquellos que con sus padres físicos observan el término aquí nuestros padres, que salieron de Egipto y desobedecieron al Eterno en el desierto. Aquí la expresión todos nuestros padres, lo cual también significa que todos los patriarcas los compartimos, y también puede significar que son los padres de todos nosotros. O sea, todos los creyentes judíos juntamente con los gentiles ahí en Corinto
o efraimitas en Corintio tienen los mismos padres biológicos y que experimentaron los mismos eventos históricos. Así que tú también eres uno de ellos, gracias al Eterno. Como dice Primera de Corintios 10, versículo 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era y es el Mesías Yeshua. En el versículo 4 observamos que la roca es Yeshua. Era espiritual, pero los antepasados físicos de nuestros hermanos de la casa de Efraín en Corinto eran físicos. Como dice Génesis 28 del 13 al 17. Y el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Yud-Hei Bat-Hei, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas o mezcladas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Ciertamente, Yud-Hei Bat-Hei está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que Beit, casa de Elohim, y Sha'ar HaShamayim, puerta del cielo. La revelación tras este hermoso sueño, que es realmente impactante y que nos deja en historia acá en su palabra, es la casa del Eterno. Que bueno, viendo la escalera, los ángeles, ahí Jacob le fue dado una vista poco frecuente en el corazón del Eterno. Yud-Hei Bat-Hei confirmó la bendición del primogénito sobre Jacob, el pacto que fue hecho con Abraham. Jacob se da en sí cuenta de la gran responsabilidad personal que ello implica, y por eso invoca y alaba y exclama también: verdaderamente este lugar era la casa de Yud-Hei Bat-Hei y la puerta al cielo, conectando una vez más la piedra angular es Yeshua. Por eso la piedra es el título para Yud-Hei Bat-Hei, como dice Génesis 49, versículo 24. La piedra también es el título para el Mesías, como dice Isaías 28, versículo 16. Aquí se refiere a la roca que es Yeshua, y Él es la roca que da vida. Yeshua en Mateo capítulo 21, versículo 42 dice: Leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vemos que en las Escrituras la piedra es el título para Yud-Hei Bat-Hei, como dice Génesis 49, versículo 24. La piedra es igualmente el título para el Mesías. Isaías 28, versículo 16. La piedra equivale a roca, que igualmente es un título para Yeshua. Él es la roca, la cual da la vida. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto hacia el desierto, fue la roca la que les proveyó agua viva. La palabra del Eterno fue escrita sobre tablas de piedra, y el Mesías
es el que sostiene, lo cual es la palabra encarnada. La palabra de Yud-Hei Bad-Hei es el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. La roca en sí es el Mesías, aquel que sostiene la palabra de Yud-Hei Bad-Hei, la Torá, que fue en sí rechazada por los edificadores, que eran llamados en muchos casos también como pastores, maestros y rabinos. Entonces rechazar a Yeshua causa que el hombre tropiece, caiga, debido a que la palabra Yeshua le muestra la condición de sus corazones y la desobediencia de sus caminos, como dice en Génesis capítulo 49, Isaías 26, Primera de Corintios 10, Segunda de Corintios 3, Efesios 2 y Primera de Pedro capítulo 2. Dice Mateo 16, versículo del 17 al 19. Yeshua respondiéndole le dijo, bendito eres tú, Simón Bar-Jona, o sea, aquí para Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, Yeshua, edificaré mi iglesia, mi Keilah, los llamados fuera, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, Olam Jabá en hebreo, y todo lo que atares en la tierra, Olam Jaretz, será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que nos dice Mateo 16, del 17 al 19. Entonces, conforme los hijos de Israel fueron sacados de Egipto y llevados al desierto, aquí la roca siempre proveyó el agua de vida, y la palabra de Yud-Hei Bad-Hei fue escrita sobre tablas de piedra, y el Mesías es el portador. Su palabra en sí es la base sobre la que edificamos nuestra vida. La roca, el Mesías Yeshua, es el portador de la palabra de Yud-Hei Bad-Hei, lo cual es la Torah viviente. Por eso ahora no solo está en tablas de piedra, sino en corazones de carne, como de nosotros, claro, si hemos recibido nuestra verdadera identidad en el Mesías Yeshua. Por lo tanto, hemos entrado en pacto con él. Así que muchos edificadores, pastores, maestros y rabinos en sí como que rechazaron. Esta palabra rechazada ha venido a ser la piedra angular, la roca, a Yeshua, que hace a los hombres que no creen en él y pueden tropezar y caer, puesto que la palabra muestra también la condición de los corazones y sus caminos de desobediencia. Como dice Génesis capítulo 49, versículo 24, Isaías 28, versículo 16, Primera de Corintios 10, versículo 4, Segunda de Corintios 3, versículo 3, Efesios 2, versículo 20 y Primera de Pedro 2, versículo del 6 al 8. Y como dice también Mateo 16, del 18 al 19, que dice, y yo también te digo que tú eres Kefa, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del, en hebreo, Hei y no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del Malhut, o sea, el reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Aquí no es que se fuera a edificar sobre el hombre en sí, sino que le fue dado al hombre el discernimiento y el entendimiento de los reinos, que son los que funcionan en el universo, cualidades espirituales ungidas y dirigidas que se denominan aquí las llaves del reino de los cielos. Como dice Isaías 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Eterno ha amanecido sobre ti. El caminar en el reino de Yeshua significa el entender la diferencia entre lo puro y lo impuro de estos reinos, lo que es Kadosh o santo y lo que no es Kadosh, acerca de saber guardar los días de reposo, las fiestas del Eterno y las celebraciones de Nueva Luna. Este reino en sí es con Yeshua. Él es el llamado, ahí la roca, para aprender acerca de estas llaves o dimensiones del reino. Debemos de mirar en el libro, la Torá, la Constitución de Israel, que él ha autorizado, que es la palabra viva de Yud-Hei Bad-Hei, que dio a su pueblo a través de Moshe. Entonces la comprensión hebrea de caminar en la Torá quiere decir andar en obediencia y en la dimensión o instrucción del reino del Rey de Reyes. Entonces, si caminamos en obediencia a su palabra, esto va a atar al enemigo. Si nosotros nos desviamos de la meta o caminamos fuera de la dimensión del reino, acerca del cual está escrito en la Torá, esto desata al enemigo, el cual causará grandes dificultades, problemas. Solamente la obediencia a la palabra de Yud-Hei Bad-Hei traerá bendiciones y aún más va a atar al enemigo. Y aquí Kefa, Pedro y los demás apóstoles también fueron escogidos para supervisar, juzgar por Yeshua, para enseñar y guiar al pueblo en la dimensión del reino después de su ascensión. Ahí la roca a la cual señalaba Yeshua es la misma palabra. Yeshua nos ha dado en sí las llaves para edificar nuestra casa sobre la roca. Y los planos del edificio están diseñados, descritos en la Torá. Así que quien es guiado por la palabra va a saber edificar bien su casa, confirmando también más con el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como dicen los escritos y el profeta Ezequiel, capítulo 43 del 10 al 20, y el Evangelio de Mateo 7 del 24 al 27, y Primera de Corintios 3 del 9 al 17. Gálatas 5 versículo del 19 al 21 también nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yud-Hei Bad-Hei. Y aquí realmente algo fuerte para poder discernir, que el Eterno nos ayude a poder ver dónde está nuestro corazón. También nos dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Entonces, como creyentes, tenemos esta característica todavía operando en nuestras vidas. Esto revela en sí como que rechazar la palabra viva que es Yeshua. Estas características pertenecen a las áreas de nuestra vida que traen muerte. Se nos dice que nos despojemos de toda carnalidad
y nos revistamos de todo lo que produzca vida a través del arrepentimiento, en hebreo teshuvah, y la circuncisión de nuestros corazones, puesto que hemos sido llamados para vivir a través del fruto del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, como nos enseña Gálatas capítulo 5, del 22 al 26, que dice: pero el fruto del Ruach, el Espíritu del Eterno, es amor, gozo, shalom, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu del Rúa, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6, dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, Espíritu del Eterno, y asimismo gustaron de la buena palabra de Yud-Hei Bad-Hei y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Yud-Hei Bad-Hei y exponiéndolo a la burla. Entonces, estar en el Mesías significa que somos obedientes y caminamos conforme a su palabra, a la Torá. Así sí estaremos levantando el tabernáculo caído de David, por lo cual somos llamados ahí piedras vivas, como dice la Escritura en Primera de Pedro 2, versículo del 4 al 5 y 9, y en Efesios 2, versículo del 21 al 22. Como dice Primera de Pedro 2, del 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para el Eterno, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio Kadosh, santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yud-Hei Bad-Hei por medio de Yeshua HaMashiach. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, santa, pueblo adquirido por Yud-Hei Bad-Hei, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso tenemos que mantener nuestra buena manera de vivir por medio de su palabra. Efesios 2, versículo 21 al 22 dice: en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo Kadosh en Yud-Hei Bad-Hei, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Eterno en el Espíritu del Rúa. Isaías 51, versículo 1 nos dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Yud-Hei Bad-Hei, mirar a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cartera de donde fuisteis arrancados. Y aquí algo que también ha pasado en estos tiempos, como no se conocía de la palabra, vemos que los cristianos han tropezado en la Torá escrita, mientras que los judíos han tropezado en la Torá viviente, es decir, aquí a Yeshua, ya que Yeshua es la Torá viviente. Por eso en sí estamos como llegando a un punto de entendimiento de quién es la Torá, y cuando llegamos al punto, seremos una nueva criatura en él.
en Yeshua, como los profetas también lo han declarado. Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 20, dice: Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Él es nuestro Shalom, paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Aquí la ley de los mandamientos expresados en dogmas humanos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo Shalom, y mediante la cruz reconciliar con Yud-Hei Bat-Hei a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Rúa, espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino miembros de la familia de Yud-Hei Bat-Hei, Beit Israel, conciudadanos israelitas Kadoshim, de los santos. Y versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el mismo Yeshua HaMashiach. Y aquí algo importante que en sí es bueno aclarar: no existen judíos mesiánicos, como título más bien sería, mejor dicho, judíos creyentes en Yeshua. Vemos que hasta la fecha algunos quieren levantar de nuevo un muro de separación que el judaísmo del tiempo del Mesías ya había levantado, pero que el Mesías Yeshua lo derribó con su muerte en la cruz, ahí en el Gólgota, ya que solo hay una ciudadanía. Y según el apóstol Pablo también nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo del 11 en adelante al 19, que se llama para Israel, o sea, una nación israelita, y mejor dicho, creyentes en Yeshua. Filipenses 3, versículo 18 también nos dice, y Juan capítulo 14, versículo 6, que Yeshua dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Eterno no tiene dos pueblos, dos novias, dos nacionalidades, o como tal, dos pasaportes. El Eterno no es polígamo, ahí no tiene dos pasaportes para entrar en el reino de los cielos, o como humanamente un hombre podría pensar. Vemos que la mentalidad del Eterno es infinita, que nadie, ni un ser mortal en esta tierra, le podría entrar en la cabeza. Así que la doctrina conocida también como las 7 leyes noélicas dice que todo aquel que no sea judío de madre o haya hecho la conversión tal al judaísmo, dicen que no tienen necesidad de guardar el día de reposo o las conocidas fiestas del Eterno o la comida kosher. Ahí tal enseñanza va en contra de la Torá del Mesías y los profetas, por lo que enseñan tales estas cosas, están desviando a las personas inocentes del reino de los cielos, confundiendo ahí esta doctrina por las 7 leyes noélicas o cualquier dogma de hombres que muchas veces se ve en muchas congregaciones, o ya mismo en la iglesia católica, cristiana, bueno, sin ofender, pero igual el Eterno está llamando a que salgan de todos estos dogmas, leyes de hombres, para conocer su palabra, poder estudiar los 5 primeros libros de la Biblia con significado bueno en traducción al hebreo, y que podamos discernir lo que realmente Él quiere
porque el pacto lo hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Levítico 24, versículo 22 dice, habrá una ejat, misma ley, para vosotros será tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy Yud-Hei Bat-Hei, vuestro Elohim. Y aquí para reflexionar, por eso el corazón ahí de la Torah de los 5 primeros libros es Levítico. Ahí habla pura palabra el Eterno. Así que dice, el que tenga oídos, que oiga y entienda lo que el Espíritu del Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, dice a su iglesia, a su Keilah, a su Israel, a su novia. Por eso ya no hay extranjero ni nativo como ciudadano israelita, sino Israel. Así que todos somos llamados a ser Israel. Así que continuando ahí el sueño de Jacob, la hermosa escalera celestial que conecta ahí a Yeshua. Él es la escalera entre el cielo y la tierra. La escalera al cielo que vio Jacob tenía un extremo ahí apoyada, establecida en la tierra con su otro extremo o cabeza llegando al cielo. Esto es un cuadro del Mesías, Yeshua, quien es la carne de Yud-Hei Bat-Hei, conforme Yeshua mismo lo declaró a sus discípulos en Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio, Bereshí era la Torá, y la Torá estaba con Yud-Hei Bat-Hei, y la Torá era Yud-Hei Bat-Hei, el verbo. Luego Juan 1, versículo 14, dice, y la Torá se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego versículo 43 en adelante, al siguiente día Yeshua quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quienes escribieron Moshe en la Torá y también los profetas, a Yeshua, hijo de Yosef de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un hombre verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Yeshua le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Yud-Hei Bat-Hei, tú eres el rey de Israel. Le contestó Yeshua, ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Yud-Hei Bat-Hei subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y aquí algo que conecta con Jacob. Ahí la escalera representa el árbol de la vida, así como el árbol de la vida nos conecta con el cielo, con Yeshua. Ahí Yeshua es la cabeza de la comunidad de los creyentes que nos conectan con el cielo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 18 y Efesios 5, versículo 23. Así que los sabios de Israel dicen que la escalera de Jacob es la Torá. La Torá es la senda de justicia que nos lleva a un caminar más profundo con el Eterno, en su reino celestial, como dice Mateo 19, versículo del 16 al 19. Y aquí los sabios también dicen
que la escalera es la Torá en sí, pero nosotros como creyentes en Yeshua entendemos que la Torá escrita tiene que ir unida a la Torá viviente, aquí a Yeshua, para que tenga una realidad completa. Él es el puente entre el cielo y la tierra. De la misma manera, Yeshua, la Torah viviente, o la palabra de Yud-Hei Bad-Hei hecha carne, es el camino al Padre, el camino de la salvación, la fuente de la vida eterna y el único que redime al hombre y lo reconcilia con el Padre a través de su cuerpo. Entonces, conforme el Eterno estaba en pie encima de la escalera al cielo, él pronunció la bendición de Abraham a Jacob. Así que Jacob y su descendencia recibirán verdaderamente la tierra que estaba pisando. Ahí todos sus descendientes serían tan numerosos que se extenderían al norte, al sur, al este, al oeste, en sí. Todos los pueblos de la tierra serían benditos a través de la descendencia de Jacob. El Eterno prometió que siempre estaría vigilando y protegiendo al pueblo de Jacob, o sea, Israel, donde quiera que se encontraran y que luego los traería de vuelta a la tierra prometida. Esto es una promesa para nosotros hoy en día. Aquellos que siguen al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob nunca serán abandonados o olvidados, porque Él vela sobre nosotros hasta que Él haya cumplido su promesa, la cual fue dada a nosotros. Como dice Génesis capítulo 28 del 13 al 15. También en el libro de Hebreos se nos dice que Jacob nunca vio hecha realidad esta promesa en el tiempo de su vida, ni tampoco Abraham o Isaac en sí vivieron toda su vida, vivieron por la fe. Ellos no recibieron todas las cosas prometidas. Ellos la vieron y la saludaron en la distancia y admitieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11, versículo 13 también nos dice. Así que pregunta, el Eterno, Yud-Hei Bad-Hei, en sí, ¿qué estaba diciendo a Abraham, Isaac y a Jacob? ¿Quién son los hijos de la promesa de los patriarcas? En sí, ¿dónde están los hijos que recibieron la promesa y el pacto? Dice, mira ahora los cielos, le dijo Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Gálatas 3, versículo 29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente descendientes, esperma de Abraham, sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, emuná, fidelidad a la palabra, estos son hijos de Abraham. Entonces, estas palabras habladas a Jacob en sí abarcan muchas generaciones hasta llegar a nuestros días. Somos en sí la simiente, la será, el esperma prometida. Todos nosotros somos aquellos de quienes se les habló a Jacob hace muchas generaciones, que realmente es una tremenda herencia y a la vez responsabilidad que tenemos como herederos según el pacto, como dice Efesios 1, versículo del 3 al 14. Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna clase de conversión o como que hacernos judíos, ahí la religión judía, como algunos dicen, para hacer algo delante del Eterno y de los hombres, porque por medio de Yeshua en sí ya estamos totalmente completos en Él, como dice también Colosenses 2, versículo del 8 al 10.
Y aquí un tremendo aleluya, gracias al Eterno que nos da tanto y tanto cada día. Entonces, cuando Jacob se despertó de su sueño, él estaba tremendamente asombrado y exclamó, ahí Génesis 28, versículo 17, dice, entonces tuvo miedo y exclamó, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que Beit, casa de Elohim, y la puerta del cielo. Bueno, se cree que Jacob se despertó de su sueño en la tierra del monte Moría, el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo Isaac y el mismo lugar donde nuestro amado Mesías Yeshua murió. Esto fue en el lugar donde se encontraron el cielo y la tierra. Yeshua, por eso, es la puerta. Él es la entrada, la conexión entre el cielo y la tierra, como dice Efesios 2, versículo 18. Y bueno, la casa del Eterno, la puerta del cielo, ahí también le pusieron por nombre Betel. Y bueno, dice Juan capítulo 14, versículo 6, Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Génesis 28 del 20 al 22 dice, allí hizo voto Jacob, diciendo, si la palabra de Yud-HeiVad-Hei va conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en Shalom a casa de mi padre, Yud-HeiVad-Hei será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Yud-HeiVad-Hei, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Génesis capítulo 29 vemos que Jacob, después de tal hermosa aparición ahí de la puerta del cielo, con Yeshua, la roca de Israel, vemos que Jacob en el capítulo 29 llega a Padán Aram y vemos que ahí continúa después de un largo viaje, ahí es donde su madre Ritca procedía y donde su tío Labán también vivía. Así que Jacob se dice que vio un pozo y cuando vemos otro símbolo muy importante con respecto a los pozos en la escritura, sabemos y entendemos que hay una revelación profética histórica que está por desarrollarse. Así que los pozos también representan al espíritu del Ruach HaKodesh, al espíritu del Eterno, y el campo generalmente representa el desierto. Y aquí vamos a ver 3 manadas de ovejas que estaban pastando cerca de allí, esperando de ser abrevadas ahí, pero una piedra sobre la roca del pozo se dice que impedía el acceso al agua. Entonces, cuando Jacob se acercó a los pastores ahí de los rebaños que estaban ahí, les preguntó de dónde procedían y le contestaron ellos, de Aram. Así que Jacob había alcanzado finalmente su destino y ahora iba en sí a desarrollarse toda una historia profética de amor y de salvación en su vida. Así que él continuó preguntando si conocían a la familia de Labán, el nieto de Nahor. Así que los pastores de ahí le dijeron que sí y que se encontraba bien, todos bien ahí. Y en ese momento se dice que llegó Raquel, la hija de Labán, que se acercó al pozo con las ovejas. Y aquí vemos un significado también para el nombre de Raquel o Rachel, que en sí en significado lleva por oveja, como dice Isaías 53, versículo 7. Como oveja delante de sus trasquiladores, quedó mudo. Así el Mesías no abrió su boca. Así que la palabra hebrea para oveja
usada en esta escritura es la raíz del nombre femenino de Raquel, Rachel, y señala hacia la crucifixión de Yeshua, como dice Marcos 15, versículos del 3 al 5. Según el diccionario Strong, el número 2145. Así que Jacob no se distrajo cuando Rachel se acercó, sino que estaba pendiente del cuidado de los 3 rebaños de ovejas que estaban esperando al calor del día. Se podría decir también que aquí fue como un amor a primera vista, aunque también se podría decir que fue amor a vista profética. Así que Jacob les dijo: mirar, el sol calienta todavía demasiado. ¿No sería tiempo de reunir todos los rebaños? Aquí la idea era reunir a los rebaños y llevarlos a pastos verdes. Vemos cómo Jacob tiene cuidado de estas ovejas. Y estos 3 rebaños también representan las tribus del reino del sur, la casa de Judá, la cual comprendía la tribu de Benjamín, la media tribu de Leví y la tribu de Judá, todas ellas esperando recibir el agua viva, el Mesías. Y los cuidadores de estas ovejas también tenían a las ovejas esperando en la hora más calurosa del día, cuando deberían de estar en los pastos frescos y verdes, ahí pastando en los campos de la Torá. Hay un símbolo a la Torá. En sí las ovejas estaban abrazando al no tener ni agua ni alimento, y en ese calor sin ser capaces de ayudarse a sí mismas, sino que dependen de otros para poder sobrevivir. Las cualidades de las ovejas. Por eso los pastores ahí le respondieron a Jacob: no podemos dar de beber a las ovejas hasta que todas las manadas se junten y la piedra sea quitada de la boca del pozo. Entonces podremos darles de beber. Esto también es un cuadro profético de las 12 tribus, uniéndose para ser uno en la mano del Padre por medio de Yeshua. A la casa de Judá en sí le fue dada la responsabilidad de enseñar, transmitir la Torá a las ovejas hasta que viniera el Mesías. Pero estas ovejas han sido apartadas de la palabra del Eterno y les falta el verdadero cuidado y guía. Como dice Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la Torá, ley del Eterno. También yo me olvidaré de tus hijos. Conforme Jacob compartía con ellos bajo ese sol tan fuerte, ardiente ahí, Raquel trajo las ovejas de su padre al pozo, y tan pronto como Jacob vio a Raquel que se acercaba al pozo, él se adelantó para quitar la piedra de la boca del pozo y darles agua a las ovejas él mismo. Y aquí vemos un cuadro de conexión de Yeshua. Las ovejas de Raquel representan a las 10 tribus perdidas, mezcladas entre las naciones, a todas las congregaciones, conocido ahí como religiones en el mundo entero, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel o casa del norte, que tienen que regresar ahí a la Torá. Entonces la piedra representaba una tumba, y cuando fue quitada de la boca del pozo, la vida procedía de ella, o sea, Yeshua podía ser liberada para que cumpla su propósito. Entonces hay 2 clases de ovejas aquí. Un grupo está esperando en el pozo, o sea, por la casa, ahí en referencia a la casa de Judá, y las ovejas que trajo Raquel
al pozo representa la casa de Israel, las 10 tribus, la casa de Israel, y Judá, 2 tribus, que todos tienen que regresar. Así que Raquel trajo las ovejas del Eterno, y como dijo Yeshua en Juan capítulo 10, versículo 16, y el profeta Ezequiel 37, versículo del 15 al 28. Juan 10, versículo 16 dice: Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y haré un rebaño y un pastor. Si conectamos como en la tumba de Yeshua, cuando el día de reposo había concluido, se dice que 3 mujeres, ahí Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomé, trajeron especies aromáticas para poder ungir el cuerpo de Yeshua, como dice en Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, Miriam Magdalena, Miriam la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Entonces, en la historia de Jacob, él representa a Yeshua, quien quitó la piedra de la tumba, liberando así el agua de vida, la cual representa al Mesías para sus ovejas. Otro cuadro profético de esta hermosa historia, en referencia a la piedra que es quitada, la encontramos también en Juan capítulo 4, versículo del 4 al 30. Vemos que cuando Yeshua viajó a través de Samaria, ahí representando al reino del norte, a las 10 tribus ahí de Israel, o las otras ovejas, a la hora sexta, cuando el sol estaba en su cenit, ahí una mujer samaritana vino al pozo de Jacob. Ella representa las 10 tribus del reino del norte. Y Yeshua ahí le pide agua a la mujer, pero es él quien le dará el agua viva. Así que ella le pregunta, ¿no tiene algo para sacar el agua? ¿De dónde podría darle a beber agua de vida? Entonces pensaría ella que era mayor que su padre Jacob, quien les dio a beber agua y él mismo les dio a beber, como también sus hijos y sus rebaños que representan las 12 tribus. Yeshua le dijo y le reveló todo acerca de ella y le dijo que él era la fuente de agua viva. Y bueno, también le dijo que vendría un tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarían al Eterno en espíritu y en verdad. Sabemos que Yeshua es la revelación de la Torá y del espíritu verdadero. Aquí la mujer samaritana, parte de las 10 tribus, ella representa a la casa de Israel y le informa a él quien representa a los judíos, a Yeshua, la casa de Judá, que estaba esperando. Ahí las ovejas esperando en el pozo al Mesías, que viera y les dijera todo. Por eso Yeshua le dijo a la mujer, yo soy el que habla contigo. Mateo 4, del 12 al 17 dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A la hora de la crucifixión de Yeshua, gran oscuridad vino sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena. Y en ese tal momento, sabiendo que todo se había cumplido, que las escrituras serían cumplidas por medio de Yeshua, que dijo, tengo sed. Y cuando había recibido la bebida, Yeshua dijo, se ha cumplido. Y habiendo inclinado ahí su cabeza, entregó su espíritu. Más adelante, cuando los soldados vinieron para quitar el cuerpo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, lo cual representa el espíritu y la verdad. Como dice Marcos capítulo 15, versículo 33, Lucas 23 del versículo 44 y el 45, y Juan 19, versículo del 28 al 34.
Entonces, cuando Jacob dio de beber a las ovejas de Raquel, se dice que él la besó y lloró. Esto era un acto profético del Mesías Yeshua, quien lloró por sus ovejas antes de su muerte. Su beso de amor por ellos sería en el momento de dar su vida y morir, como dice Lucas 22, versículo 44. Más tarde Jacob comparte su historia con su tío Labán, con quien permanecerá por un mes ahí trabajando hasta que se le asignara un salario. Jacob mejor le sugiere a Labán trabajar 7 años por su hija Raquel, de quien se había enamorado profundamente. En sí Labán está de acuerdo con el trato y cuando llegó el tiempo, pasaron 7 años, Labán hizo una gran fiesta para ellos. Pero cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija mayor, a Lea, y se la dio a Jacob. Así que 7 años también vemos que representa en la Torah un ciclo de años sabáticos para la tierra que descansa. Cada 7 años la tierra tiene que tener un periodo de descanso. En ese año no se podía sembrar, sino que había que vivir de lo que produjera el campo. Por sí mismo, en ese 7º año, en ese año de descanso, deberían de cancelar toda deuda. Y esto parece ser lo que le sucedió a Jacob en el 7º año. Él vino a reclamar lo que era justamente suyo, y eso era respecto a Raquel, pero en su lugar él fue engañado. También esto es un cuadro profético de la asamblea o congregación de creyentes en Yeshua, quienes en el plan de 7000 años de Yud-Hei Bad-Hei vuelven al principio, o sea, vuelven a la Torá, a las raíces y a un estilo de vida de los redimidos y de vuelta al huerto del Edén. Entonces, esta imagen nos fue dada a través de una boda, la última y gran fiesta todavía no cumplida de Yud-Hei Bad-Hei, conocida como las bodas del Cordero del Eterno. Tradicionalmente describe que Lea y Raquel eran mellizas, como lo era Jacob y Esaú. Y la principal diferencia entre las dos mujeres que la Biblia describe era que Lea tenía ojos tiernos, como sensible, y Raquel era hermosa en forma y carácter. Entonces en las escrituras, ojos tiernos significan tiernos, debilitados, como que débil de corazón, tímido, de palabra suave, dulce. Esta era la referencia para Lea, que inclinaba una carencia de confianza en sí misma, que comparaba con Raquel, que tenía un carácter hermoso y armonioso. Algunos sabios dicen que Lea y Raquel también eran mellizas, lo cual Lea era para Esaú y Raquel para Jacob. Por eso la cualidad de su carácter. Entonces, cuando Jacob descubrió que habría sido engañado por Labán, hicieron un trato nuevo para desposar a Raquel, acordando que Jacob trabajaría 7 años más por ella. Durante ese tiempo, Lea dio a luz 4 hijos, mientras que Raquel permanecía estéril. Los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. A causa de esto, Raquel tuvo muchos celos de su hermana. Así que Raquel descargó toda su frustración sobre Jacob. Y Jacob le recordó que no era su culpa, sino que el Eterno no le había liberado para tener hijos. Entonces Raquel ofreció su sierva Bilha a Jacob para que actuara como madre sustituta. Y Bilha dio a luz para Raquel a Dan y a Neftalí. Viéndole que no daba a luz más hijos, ofreció también a su sierva Silpa como madre sustituta. Y a Silpa le nacieron 2 hijos, que fue Gad y Aser. Después de momentos de rivalidad entre hermanas, ahí Lea una vez más tuvo hijos.
y dio a luz a Isacar y a Zabulón, y más adelante a una niña llamada Dina, que bueno, se dice que Zabulón nacieron el mismo día, eran mellizos. Así que entonces el Eterno se acordó, dice, de Raquel. Él la escuchó y abrió su matriz, y bueno, ahí se dice que uno de los hijos de Lea se encontró unas plantas de mandrágoras. Era una planta medicinal para que pudiera tener hijos. Así que hicieron un trato ahí entre hermanas y así Raquel pudo tener un hijo. Así que también el Eterno la escuchó, abrió su matriz y dio a luz un hijo. Y ella diciendo, Yud-Hei Bat-Hei ha quitado mi afrenta. Ella le puso a su primogénito el nombre de Yosef y dijo que Yud-Hei Bat-Hei me añade otro. Y Yosef aquí en significado quiera Yud-Hei Bat-Hei añadir, el que añade más. Así que con tantos hijos ahí Jacob va a ir formando una gran familia. Este fue el lugar del nacimiento en sí de las tribus de Israel. Las dos casas o reinos salieron de las esposas de Jacob, Lea y Raquel. Los celos que existían entre las dos hermanas empezó en esa época y continúan hasta hoy en día en las dos casas de Israel. Cuando los hijos de Lea y Raquel reconozcan su identidad y heredad en el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, y que ha sido renovada en el Mesías Yeshua, los celos en sí terminarán y comenzarán a actuar como un pueblo unido, como dice Efesios 2, versículo 14. Al igual Isaías 11, versículo 3, que dice, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Después del nacimiento del 11º hijo de Jacob, Jacob le despide a Labán, que le deja volver a su tierra. Ellos discuten ahí el sueldo y se pone de acuerdo que todas las ovejas y cabras moteadas serían de Jacob. Esto hace una referencia a las ovejas del Eterno, que son un pueblo de multitud de colores, y Jacob viaja camino de 3 días para separar a los rebaños de Labán. Esto hace referencia a nosotros como creyentes para que seamos un pueblo separado y apartado para el Eterno. Se nos enseña a no mezclar lo puro con lo impuro, lo kadosh con lo no kadosh. No solamente se ocupó de sus propias ovejas, sino también de las de Labán. Las ovejas de Jacob crecían a través de una fórmula milagrosa ahí de parir más ovejas y cabras moteadas, conforme nos revela Génesis 30, versículo 37. Ahí los verdaderos milagros siempre son fruto de la misericordia de nuestro Padre Celestial, Yud-Hei Bat-Hei, y de nuestra obediencia a la Torá. Como dice Génesis 30, versículo 37. Tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y labró en ellas unas franjas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y vemos que esto es una referencia a ser obedientes a la Torá y a las consecuencias, que son bendiciones abundantes que fluyen por obedecer la palabra de Yud-Hei Bat-Hei. Génesis 30, versículo 40 dice, apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, no con las ovejas de Labán. Entonces, en sí todo tenía que ser separado, como nuestras vidas, de toda cosa impura. Entonces, mientras que Jacob había aprendido la lección de separar lo bueno de lo malo,
lo puro de lo impuro, Raquel no lo tenía tan claro. Pues cuando abandonan la casa de sus padres, se lleva consigo unas estatuillas que representaban los dioses paganos de su padre. Y de esto también podemos aprender cuando una persona va a formar una nueva familia y un nuevo hogar, no debemos de llevar con nosotros ninguna cosa o estilo de vida contrario a la palabra del Eterno, pues esto traerá como malestar, finalmente también maldición al nuevo hogar, como lo fue en el caso de Raquel, que después de haber mentido a su padre de que ella no había robado los ídolos, más tarde ella falleció, aunque podemos ver algunos significados ahí también, que ella quizá ya no quería que adore su padre esos dioses, o porque ella dijo, si no me das hijos, me muero, ¿no? O mismo Jacob también dijo a Labán, donde esté tus dioses va a ser muerto, y es obvio, estaba con Raquel. Así que más tarde Raquel falleció, trayendo mucha tristeza y desolación a la vida de Jacob. Y bueno, Oseas 12, versículo 2 al 5, dice, pleito tiene Yudhei Badhei con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañal a su hermano, y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Mas Yud-Hei Bat-Hei es el Elohim Sebaot de los ejércitos, es su nombre. Así que la restauración profética o la restauración final va a ser con las dos casas de Israel, conocido como el olivo verde. Génesis 31, versículo 3 dice, entonces el Eterno le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. La voluntad del Eterno era que Jacob volviera a la tierra de Canaán. Esto lo había revelado en el momento cuando tuvo el sueño por la noche al huir de su hermano. Le dijo, te haré volver a esta tierra. Capítulo 28, versículo 15. Pero Jacob no sabía bien cuándo iba a ser el tiempo para volver. Su madre en sí le habría prometido enviar un mensaje cuando la ira de Esaú se había calmado, pero ese día nunca llegó, así que Jacob no podía tomar sus decisiones según lo que le había dicho su madre. Entonces, cuando llegó el tiempo de la partida, el Eterno estaba creando unas circunstancias adversas en la casa de Labán, y el texto que nos ocupa revela que fueron enviadas 3 señales a nuestro padre Jacob que indicaban que era el tiempo para el cumplimiento de la voluntad del Eterno, de volver a la tierra. Las 3 señales eran en sí que Jacob oyó la palabra negativa de los hijos de Labán. Luego Jacob vio que Labán no tenía una actitud favorable y que el Eterno habló a Jacob y le dijo que era el tiempo para volver. Entonces, después de 20 años de exilio, llegó el tiempo para que Jacob regresara a su tierra. El Eterno quiso que pasara este tiempo porque los 20 años constituyen una señal profética para el último exilio de los judíos, y los 20 años corresponden a 2000 años, como también está escrito en Oseas capítulo 6 del 1 al 2, que dice, venid, volvamos al Eterno, Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él.
Entonces, un día corresponde a 1000 años, como dice el Salmo 90, versículo 4, y segunda de Pedro 3, versículo 8. 2 días corresponden a 2000 años. El último exilio judío en sí durará como 2000 años, y después Jacob volverá a su tierra. Entonces también impone penas por separación o maldiciones a cada una de las dos casas, como dice Ezequiel capítulo 4. El castigo impuesto a Efraín es solamente para un periodo de tiempo. Algunos creen que la duración de la pena anunciada en Ezequiel 4, versículo 5, se multiplica por 7 años, como resultado de la aplicación de Levítico capítulo 26, versículo 18. Bajo esa línea de razonamiento, el castigo de Efraín sería como que aproximadamente 2730 años de duración. Si el término del castigo comenzó en el año 722 a.C., cuando la casa de Israel se convirtió en vasallo de Asiria, entonces el periodo de castigo terminó en el año 1996. Entonces, si el término del castigo comenzó en el año 722 antes del Mesías, cuando Efraín ya no era un pueblo, entonces el periodo de castigo ya habría de haber sido terminado en el 2008. Fue durante el transcurso de estos años cuando el Israel o movimiento mesiánico Raíces Hebreas, también conocido como el Efraín, el movimiento parece haber comenzado en serio, así que hay evidencia convincente para indicar que se trata de un conocimiento válido. Y bueno, esto es como una referencia a todo lo que está pasando en la casa de Judá y la casa de Israel, las 10 tribus perdidas que tienen que regresar. Y ya para terminar, a pesar de los muchos problemas en la vida de Jacob, finalmente aprendió a humillarse bajo la mano poderosa del Eterno y supo aprovechar circunstancias negativas en su vida y en la vida de su familia para que los planes del Eterno se cumplieran y se llevaran a cabo hasta el final, y así cumplir el propósito profético de establecer las 12 tribus de Israel en la tierra de Eretz Israel. Así que hoy puedes cumplir la tarea más importante de tu vida, siendo tú el instrumento de llevar a cabo la restauración final juntamente con tantos otros que el Eterno Yud-Hei Bat-Hei está llamando a salir definitivamente del exilio de Roma, de los territorios de Saúl, y unirte al verdadero Israel de Yud-Hei Bat-Hei para que puedas levantar el tabernáculo caído de David. El Eterno Yud-Hei Bat-Hei no busca gente perfecta, sino honesta, obediente, moldeable, como nuestro padre Jacob, que el Eterno le cambió por nombre a Israel. Entonces, ¿quieres ser tú uno de ellos? Hoy es tu oportunidad. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor del Mesías. Y bueno, Maranatá, Yeshua está llegando y su pueblo restaurando. Así que empiece el segundo éxodo ya. Una referencia con el profeta Jeremías, capítulo 16, del 14 al 21. Que el Eterno nos conceda su bendición en Números capítulo 6, versículo del 24 al 27, confesando nuestra confesión
que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos que la gracia no es una licencia para invalidar la Torá. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Romanos 3, versículo 31. Amén. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan la casa de Israel, eterna es tu misericordia. Digan la casa de Aarón, eterna es tu misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.